23 de marzo de 1945, 21 horas. Orilla occidental del Rin, sector de Wesel-Rees, Alemania Occidental. La noche era fría, húmeda y negra como el carbón. El teniente coronel Wilhelm Sternberg, oficial de observación del primer ejército paracaidista, apoyaba los codos en el parapeto de su puesto avanzado, un búnker medio hundido en la ribera. Sus binoculares 6 captaban destellos anaranjados al otro lado del río. Miles y miles de cañones aliados calentando sus tubos para lo que todos los mandos alemanes esperaban que fuera el clásico asalto fluvial de manual, días de bombardeo, lanchas de asalto bajo fuego infernal, pontones montados a la vista de los 88, cabezas de puente diminutas que podrían ser machacadas una a una. Steinberg anotaba con letra nerviosa en su cuaderno de campaña, 21:03 destellos continuos desde Santen hasta Rees. 21:07, el cielo está rojo. 21:10, el ruido ya no son disparos individuales, es un trueno constante. Luego, con la seguridad de quien ha leído la misma doctrina durante años, añadió, el Rin sigue siendo infranqueable. Ningún ejército ha forzado nunca su cruce contra resistencia decidida sin puentes. Aquella frase, encontrada meses después entre documentos capturados en el cuartel general del Grupo de Ejércitos H, sería citada una y otra vez como el epitafio perfecto de la última gran ilusión alemana. A 400 metros de anchura media, corriente de 8 a 10 nudos, orillas altas y resbaladizas, todos los puentes volados desde septiembre del 1944, 3000, búnkers y casamatas nuevos, 200,000, obreros forzados levantando la Vestual hasta el mismo río. Sobre el papel, el Rin era la fortaleza perfecta. Incluso Napoleón había fracasado aquí en 1795. Incluso los romanos habían necesitado meses. Incluso los expertos de la Wehrmacht, hombres que habían estudiado los cruces del Dnieper, del Don, del Sena, repetían la misma letanía, sin puentes y sin 48 a 72 horas de preparación, nadie cruza el Rin en fuerza. Lo que Steinberg y sus camaradas no podían imaginar era que, en ese preciso instante, 2000 escoceses del 7. grados Batallón Black Watch, con sus faldas levantadas y los fusiles en alto, estaban subiendo a unos extraños camiones con forma de barca que los americanos llamaban cariñosamente, Duck, pato. El Duck. 6 ruedas, casco estanco de acero dulce, hélice de bronce de 63 centímetros, timón conectado al volante, bomba de achique capaz de tragarse 400 litros por minuto aunque le metieran balas de 7,92. Un vehículo que parecía un cruce imposible entre un GMC de 2,5 toneladas y un yate de recreo. La inteligencia alemana lo había visto en Sicilia, en Salerno, en Anzio, en Normandía. Y lo había archivado como curiosidad logística para playas. 3 menciones en 6 meses de informes. Estimación máxima, quizás 100 a 150 unidades en todo el teatro europeo. La realidad era otra, más de 2000, Duck solo en el 21º Grupo de Ejércitos británico y en el 12º Grupo de Ejércitos americano, más 2000, en manos británicas por Lend-Lease, más 800 canadienses con modificaciones para frío. En total, casi 5000, vehículos anfibios listos para convertir el infranqueable Rin en una simple carretera mojada. La historia del Duck es la historia de cómo Estados Unidos resolvía problemas cuando tenía prisa y dinero. Abril de 1942, un patrullero de la Guardia Costera encalla frente a Cape Cod. Los camiones normales no pueden llegar por la resaca. Alguien del OSRD, Oficina de Investigación Científica y Desarrollo, llama a un diseñador de yates, Rod Stevens Jr. y a un ingeniero loco, Frank Shaw. En 38 días, 38, convierten un camión GMC estándar en un anfibio. El general Jacob Davers ve la primera demostración, se queda boquiabierto y firma un pedido inicial de 2000 unidades. GMC los fabrica a razón de 525 al mes en la planta de Pontiac, Michigan. Cada uno cuesta $10,750. En total se construirán 21,147. Mientras tanto, los ingenieros alemanes, con toda su legendaria precisión,
logran fabricar exactamente 100 Landwasserklepper LWS, cada uno 7 veces más caro, con blindaje, orugas y un diseño tan complejo que cuando falta un solo cojinete especial la producción se para. Esa es la diferencia entre ganar una guerra y perderla. En la orilla oeste, los preparativos aliados eran minuciosos y secretos. Durante semanas, los Duk habían estado escondidos en bosques y pueblos a menos de 8 kilómetros del río, camuflados con redes y ramas. Cada vehículo había sido revisado, impermeabilizado de nuevo, cargado con cargas específicas para mantener la flotabilidad, 25 hombres o 2,5 toneladas de material. Los conductores, muchos de ellos marineros de la Navy estadounidense metidos en Alemania continental, habían entrenado 2 semanas en el río Mosa. Aprender a compensar la deriva, a salir por pendientes de barro, a mantener el rumbo con corriente de 10 nudos. El teniente coronel William Thompson, jefe de la 458ª Compañía Anfibia de Camiones, sabíamos que esto no era Normandía con mareas y obstáculos de playa. El Rin era cuestión de corriente, de puntos de salida, de coordinar con la artillería para que no nos cayeran encima nuestros propios obuses. A las 17 del 23 de marzo empezó el diluvio. 4.000 cañones aliados, desde obuses de 25 libras británicos hasta monstruos de 240 milímetros americanos, abrieron fuego durante 4 horas seguidas. Los observadores alemanes en la orilla este decían que parecía que el río hervía. No eran disparos, recordaría un artillero, era un muro de fuego continuo. Bajo aquella cortina de acero, a las 21 exactas, los primeros Duk tocaron el agua. El séptimo Blackwatch fue la punta de lanza. 12 escoceses por vehículo, más 2 tripulantes americanos. Luces de navegación ocultas, solo visibles desde atrás, marcaban los corredores. Un sargento escocés recordaría toda su vida la sensación, rodamos por la rampa y de repente flotábamos. El conductor americano seguía con las manos en el volante como si estuviéramos en una carretera normal, solo que ahora el agua pasaba a toda velocidad por los lados. El ruido del motor era ensordecedor y oíamos los obuses alemanes cayendo alrededor, pero en la oscuridad y la humareda no veíamos nada. Solo sabíamos que íbamos hacia adelante. La corriente era más fuerte de lo previsto. Los Duk habían salido 500 a 800 metros río arriba para compensar. Algunos fueron arrastrados más de 1 kilómetro, pero como podían salir por cualquier pendiente que no fuera un muro vertical, no importaba. A las 22 la primera oleada estaba en la orilla este, los escoceses saltando a tierra y desapareciendo entre los árboles mientras los Duk ya daban media vuelta para la segunda carrera. Los defensores alemanes, que esperaban el clásico ir y venir de lanchas de asalto, solo oyeron el trueno continuo de la artillería. No había lanchas. No había pontones. Solo camiones que entraban en el agua y salían por el otro lado como si el río no existiera. Al amanecer del 24 de marzo empezó el caos en los puestos de mando alemanes. Informes que no tenían sentido, tropas enemigas en fuerza de batallón a 5 kilómetros del río. Artillería pesada disparando desde 6 kilómetros tierra adentro, vehículos enemigos detrás de nuestras líneas. Un comandante de batería de 88, con la voz temblando por radio, blindados a nuestra retaguardia. Repito, blindados detrás de nosotros. ¿Cómo han cruzado? Todos los puentes están volados. No eran blindados. Eran Duk cargados con morteros de 81 milímetros, ametralladoras pesadas Browning M2, cañones antitanque de 57 milímetros que habían ido directos desde el río hasta posiciones a 5, 6, 7 kilómetros de la orilla. Cuando se levantó la niebla matutina, la magnitud del desastre quedó a la vista, cientos y cientos de Duk cruzaban en riachuelos continuos a lo largo de un frente de 35 kilómetros. Los observadores de artillería alemanes informaban frenéticamente, camiones que nadan en el sector 1. Ahora en el sector 3, ahora en el 7, cruzan en todas partes. El mayor Wilhelm Hoffmann, oficial de operaciones de la 185ª División, escribió en su diario de guerra, el enemigo ha desplegado un tipo de vehículo anfibio en cantidades que nunca anticipamos. Planeamos defender 6 u 8 puntos de cruce concretos. En vez de eso, cruzan por donde quieren.
Nuestros cañones no pueden cubrir tantos objetivos a la vez. El plan defensivo ha colapsado. A las 10 llegó el segundo martillazo. Operación Varsity. El mayor lanzamiento aerotransportado de un solo día en la historia, unos 700 aviones de transporte y unos 350 planeadores soltando 16,000, paracaidistas de la 17ª Aerotransportada Americana y la 6ª Aerotransportada Británica a solo 10 kilómetros del río, en apoyo directo de las fuerzas anfibias. Un oficial alemán vio el cielo volverse negro, pensamos que ese era el asalto principal y que los cruces del río eran diversiones. Luego nos enteramos de que los americanos ya estaban a 12 kilómetros detrás con sus camiones barco. Para el mediodía del 24, la revolución logística era innegable. Los DUKW no solo transportaban tropas, habían creado auténticas autopistas sobre el agua. El coronel George Semmes, oficial de logística del 16º Cuerpo, en nuestro sector pasamos 50 DUK por hora, las 24 horas. Cada uno lleva 2,5 toneladas o 25 hombres. Esos son 125 toneladas de suministros o 250 soldados cada hora sin parar. Los alemanes seguían buscando puentes que bombardear, puentes que nunca existieron. Solo había camiones entrando y saliendo del agua como si el Rin fuera un lago tranquilo. El impacto psicológico fue inmediato y devastador. Un soldado paracaidista alemán escribió en su diario, tienen vehículos que nadan sin límite. ¿Cómo se detiene a un ejército que convierte cualquier río en carretera? Volamos los puentes para nada. Ellos no necesitan puentes. Los sargentos de intendencia contaban anécdotas que parecían sacadas de una película surrealista. Un DUK llegaba directamente desde el río con comida caliente preparada en la orilla oeste, café humeante servido en plena batalla. Los alemanes debían pensar que estábamos locos. El 25 de marzo, el general Alfred Schlee reunió a sus oficiales en un caserío cerca de Brünnen. El acta de la reunión, reconstruida después por testimonios de prisioneros, es desgarradora. Señores, preparamos la última guerra. Esperábamos que el enemigo atacara nuestra fortaleza con los métodos que conocemos. En vez de eso, la rodeó con camiones que nadan. El Rin ha dejado de existir como obstáculo. En apenas 48 horas, los DUK habían pasado más de 15,000 hombres, 200 vehículos, jeeps, camiones, cañones y miles de toneladas de suministros. Lo que la doctrina alemana calculaba que llevaría 2 o 3 semanas se había logrado en 3 días. Mientras tanto, la producción alemana de vehículos anfibios era una broma macabra, apenas 100 Langwasserschlepper fabricados en toda la guerra, cada uno 7 veces más caro que un DUK, con piezas únicas que requerían artesanos especializados. Cuando los bombardeos aliados interrumpían una sola cadena de suministro, la producción se paraba. GMC, en cambio, usaba las mismas piezas que sus 562-750 camiones CCKW normales. Cualquier mecánico de camión podía reparar un DUK. Un sargento de mantenimiento americano lo resumía sin rodeos, cuando algo se rompía, teníamos repuestos. Cuando no, cogíamos piezas de un camión normal. Intenta hacer eso con una de vuestras armas maravillosas alemanas. El 26 de marzo, Eisenhower visitó los puntos de cruce. Vio los DUK yendo y viniendo como un servicio regular de ferry y le dijo a Bradley, con una media sonrisa, con estas cosas, todos los ríos de Alemania son ahora carreteras. Bradley respondió. Los alemanes acaban de darse cuenta. En el diario de Goebbels, aquella misma noche, la situación en el oeste es imposible. El enemigo ha cruzado el Rin en amplio frente con un nuevo tipo de vehículo anfibio que no anticipamos. Nuestra última barrera natural ha desaparecido. La guerra está perdida. El 27 de marzo empezó la explotación brutal. La segunda división acorazada americana, Hell on Wheels, avanzó 80 kilómetros en un solo día, seguida por DUK que llevaban combustible y munición directamente a las puntas de lanza. Los contraataques alemanes se estrellaban contra fuerzas que parecían estar en todas partes a la vez. El coronel Hans von Locke, uno de los oficiales blindados más respetados de la Wehrmacht, recordaría años después,
corríamos a establecer una posición de bloqueo y nos encontrábamos con americanos ya atrincherados. Capturé a un teniente 73 y le pregunté cómo habían llegado tan rápido. Señaló una fila de aquellos camiones anfibios y dijo, nosotros no esperamos puentes. En ese momento comprendí que habíamos perdido una forma entera de hacer la guerra. En solo 72 horas, el Rin, el río sagrado que la propaganda nazi juraba que detendría a los aliados durante meses, había sido reducido a una anécdota. Los Duk no conquistaron el Rin, lo hicieron irrelevante. El análisis de posguerra del US Strategic Bombing Survey estimó que la rapidez del cruce acortó la guerra en Europa 3 semanas y evitó unas 50.000 bajas aliadas. Pero el legado fue mucho más profundo, demostró que, en la guerra moderna, la capacidad industrial aplicada con pragmatismo podía anular cualquier ventaja geográfica, cualquier fortaleza natural, cualquier doctrina perfeccionada durante años. Los alemanes habían preparado la guerra que conocían. Los americanos trajeron la guerra que podían producir en masa, miles y miles de camiones feos, simples y fiables que cruzaron el Rin cuando los nazis juraban que era imposible. Un veterano americano lo resumió años después en una reunión de antiguos combatientes, aquellos patitos feos no eran elegantes, ni sofisticados, ni perfectos. Pero había 21.000. Y cruzaron el Rin cuando los nazis juraban que era imposible. No los vencimos peleando mejor. Los vencimos fabricando más rápido y sin complicaciones. El 23 de marzo de 1945, el Rin dejó de ser un río para convertirse en la prueba definitiva de que, en el siglo XX, la victoria no pertenecía al mejor soldado ni al mejor general, sino a la mejor fábrica. Y la mejor fábrica del mundo estaba en Detroit, Pontiac, Chicago y 100 ciudades más donde hombres y mujeres que nunca habían visto el Rin fabricaron 21.147 camiones que nadaban, y con ellos terminaron la guerra.